noticias y hemos venido hablando ya un buen rato acá en nuestro programa respecto a lo que se viene en marzo, de qué manera podemos prepararnos un poquito para estos gastos que se vienen siempre a comienzo de año, pero además la situación económica que nos ha perjudicado un poquito también para nuestra canasta básica, para poder mantener, ¿no es cierto?, nuestros gastos controlados. La verdad es que hay un bono, que era el anterior bono marzo, que ahora se llama Aporte Familiar Permanente, que beneficia a miles de personas en nuestro país, y queremos hablar un poquito del bono, pero también de la posibilidad de que este bono se duplique, porque hay un proyecto de ley que ha sido presentado por parte del gobierno en el Congreso que podría entregar entonces este nuevo beneficio a las personas que más lo necesitan. Está con nosotros Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y Familia. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy buenas tardes. Aquí estamos llegando del sur. La situación está bien, ha estado bien compleja. Ahora, menos mal, está mejorando en algunos puntos. Quiero aprovechar, eso sí, hoy día es el Día Nacional del Trabajador Forestal. Sí, de los brigadistas. Nos estábamos saludando hace un ratito. Ah, ya. Sí. Entonces quería sumarme a esos reconocimientos porque los brigadistas han estado, la verdad, uno los acompaña en un almuerzo, en los distintos albergues y el poco tiempo de descanso que han tenido, la gente les ha llevado mucho cariño. Así que quería extenderle también un saludo a Ministro, y ahí el balance, perdón, antes que entremos al tema del bono, ¿qué balance se hace desde el Ministerio también respecto a la situación que se está viendo en el sur y no sé si se ha controlado un poco más el tema de los incendios? Sí, a ver, hasta ahora tenemos casi 4.000 familias que han levantado una ficha básica de emergencia, ¿ya? Y de esas 4.000 fichas, ahí podemos medir básicamente los daños iniciales que han tenido las personas tanto en vivienda, en los enseres, y por lo tanto desde ya... Antes de ayer empezamos a pagar el bono de recuperación. Se inició el bono de recuperación. Ayer ya lo tenían en la cuenta las personas, en la cuenta RUT, así que hicimos la primera nómina de pago, que son con los datos que levantamos hasta el jueves en la noche en esta ficha. Y todos los datos que hemos recolectado desde ese día viernes hasta los del jueves de esta noche se van a la segunda nómina de pago, que se debería pagar lo mismo, el lunes de la próxima semana, para que el martes ya estén en las cuentas RUT de las familias. Así que va a ser un trabajo súper arduo y complejo el poder no solo responder a la emergencia con una vivienda, con toda la logística que significa tener viviendas de emergencia, que son transitorias, todo el proceso de reconstrucción, pero yo diría que lo más difícil va a ser cómo regeneramos las capacidades productivas de los miles de campesinos y campesinas que perdieron la fuente de ingreso, ¿no? Su fuente de trabajo. ¿El Tentanker ha funcionado bien? Sí, me tocó estar de hecho ahí en el aeropuerto de Concepción, donde se tiene la base operativa, el puesto de mando de CONAF, con bomberos, con los pilotos extranjeros que vienen a manejar estas aeronaves. Y es bien impresionante, es un avión grande con un estanque abajo, y la logística que tienen los bomberos ahí con unas piscinas para ir llenándolo rápido. Es toda una logística que me tocó ver ahí de primera fuente, y agradecerle a los bomberos, que yo creo que vamos a tener harto tiempo para agradecerles por toda la pega que están haciendo. Ministro, usted mencionaba recién el bono de recuperación. Estamos hablando de 750.000 pesos o 1,5 millones de pesos. Estamos hablando del inicio de la construcción de viviendas de emergencia, 400 en esta pasada. Sabemos que la situación en el sur sigue compleja, usted viene recién llegando, pero también me gustaría preguntarle qué ha pasado con las personas y su recuperación del incendio de Viña del Mar. Ha pasado un poquito más de un mes y nos gustaría también tener información respecto a cómo ellos están viviendo esta situación. A ver, las respuestas con Viña del Mar también se tuvo distintos grupos de apoyo con este mismo bono de recuperación y también con viviendas de emergencia. Lo que se abrió como líneas también alternativas a la vivienda de emergencia eran subsidios de arriendo, que en las zonas urbanas es más fácil que lo que pasa ahora en las zonas rurales, donde es difícil decirle a la persona váyase de este lugar porque es su fuente de trabajo y es donde ellos están muy arraigados. Es difícil llevarlo a las zonas urbanas donde hay terrenos que arriendo, no quieren perder, están ahí. Entonces, en Viña lo que se hizo fue abrir una línea de subsidios de arriendo y también de subsidio de acogida familiar, que es lo mismo, te vas donde un familiar y te llevas contigo un subsidio que ayuda también a la economía doméstica. Se presentó, me tocó estar junto con la subsecretaria Tatiana Rojas, que es la subsecretaria de Vivienda, que estaba encargada de armar un plan de reconstrucción para la zona de Viña del Mar, devastada por el incendio, y ella presentó los distintos ejes con las familias que estuvieron de manera participativa, así que ya hay un plan encaminado, que tiene indicadores y que tiene plazos para ir dando cuenta del avance. Así que yo diría que
que fue una muy buena noticia cuando fuimos con los vecinos y vecinas de Viña a entregar este reporte con los plazos que nos había pedido el presidente, porque el presidente fue derechamente a terreno 2 veces para poder levantar ciertas inquietudes y comprometer ciertos plazos que hasta ahora se han cumplido. Ministro, volviendo un poco a lo que nos convoca Eso. el día de hoy, el aporte familiar permanente. ¿Qué requisitos necesito para poder postular y quiénes van a ser los beneficiados? A ver, el bono marzo es para las personas que forman parte de distintos subsistemas de protección social que tiene el Estado. Entonces, las personas que reciben subsidio único familiar, ¿ya? O las personas que reciben en su planilla de sueldo la asignación familiar que complementa muchas veces el sueldo por cada una de las cargas, o reciben su pensión con asignación familiar, o las personas que forman parte del subsistema Seguridades y Oportunidades, que es lo que se conocía como el Chile Solidario, van a tener, sin tener que postular ni ninguna consideración adicional, van a tener acceso a lo que se llama el bono marzo, que tiene el nombre aporte familiar permanente. Todos los meses de marzo llega. Y eso es como automático, en el fondo. Es automático. Ya. La primera nómina se dio a conocer hoy. Por lo tanto, desde hoy hasta fines de este mes va a estar depositándose en las cuentas de esa primera nómina que se pudo adelantar para depositarse ahora en febrero y que la gente pueda planificarse mejor. El resto, hay 2 otras nóminas. Una es desde el 1 de marzo y la tercera nómina, que es la más compleja de formar como nómina de pago, es la que se parte el 15 de marzo porque son los trabajadores tanto del sector público como del sector privado o los pensionados no del IPS, sino pensionados del sistema AFP, pero que tengan alguna carga de asignación familiar. Perfecto. Todos ellos, como es información que tiene que venir desde otro lado, porque no sabemos si es que siguen contratados o siguen percibiendo la asignación familiar. Esas son los que información que se tiene que actualizar en el fondo para que se pueda Entonces, entregar. esos 3 subgrupos lo que generan es un total de cerca de 1.600.000 familias y más de 3 millones de personas que son causantes de estos beneficios. Por lo tanto, va el Estado a desembolsar una cantidad importante por cada uno de estos hogares. Además, estamos a la espera de que el proyecto de ley que nosotros presentamos para duplicar el monto del bono marzo pueda tramitarse las primeras 2 semanas del mes de marzo y así a final de mes poder hacer un pago que en la dúplica sería para todas estas personas. Casi 120.000 pesos, ¿no? Perdón, solo para... Claro, o sea, hoy día por carga es de 60.000 pesos, 59.000 y fracción, y la idea es que con la dúplica podamos tener un monto cercano a los 120.000 pesos por causante. Ahí tenemos una sí, gráfica exactamente, para la nómina del grupo número 1. que Claro. se comienza a pagar a partir del 15 de febrero. ¿Esto se adelantó debido a la inflación que estamos viviendo o esto va a quedar fijo, siempre se va a adelantar? Es Porque que hasta el logísticamente 2018 se cobraba en marzo, ¿verdad? este es el grupo que pudimos adelantar. Hay distintas medidas que nosotros estamos tomando por los procesos inflacionarios que ha vivido el país, tanto en materia del aumento del salario mínimo, el aporte de la canasta básica que se ha dado y que ahora va a dar paso al bolsillo familiar electrónico a través de la cuenta RUT, que eso también está en el mismo proyecto de ley que esperamos que se apruebe comienzos del mes de marzo. Así que hay un conjunto de medidas. Esta en particular es una política que fue el primer proyecto de ley que me tocó a mí votar como diputado, fue el transformar lo que cada año se discutía como bono marzo en algo que fuese permanente, es decir, todos los años Oiga, ministro. en el mes de marzo y por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es que queremos duplicarlo por este año precisamente porque ha sido un año más difícil. ¿Y cómo se maneja, ministro, el inyectar estos bonos? Estamos viendo la situación de emergencia, ¿no es cierto?, que ha requerido, ¿no es cierto?, inyectar nuevo dinero. ¿Cómo se maneja el tema de la inflación? ¿Cómo lo conversan ahí con el Ministerio de Hacienda? A ver, la inflación está veniendo ya en los últimos meses sostenidamente a la baja, es una buena noticia, y eso se ha dado por un manejo responsable de la macroeconomía en nuestro país y también por algunos factores de shock externo que hubo en su momento, principalmente, no sé, por la invasión de Rusia en Ucrania, que elevó los precios de los combustibles forman parte de la economía global, también, o sea, son parte fundamental de la economía en todo el mundo, también el tema de los alimentos, en particular por el tema Pero también de la producción. Estas ayudas allá. de todo, ministro, en el fondo uno no debería pensar que vamos a seguir cada vez más azotados por la inflación. No, ¿o? o sea, cuando uno mira las cifras, los montos involucrados en esta inyección de recursos a las familias, no estamos hablando de la magnitud que se dio, por ejemplo, cuando en medio de la pandemia, cuando a las familias se les impedía ir a trabajar, se inyectó plata por el IFE, más los retiros, y que fue por así decirlo, una inyección de muchos estímulos grandes, de magnitudes muy superiores a lo que involucra este Sí, que voy a aportar bono, estas ayudas. y que eso generó una situación inflacionaria que nos vio
a mediados del año pasado, un poquito pasado mediados de año, con un pic de 14 puntos que tuvo la inflación. Igual que en la época de pandemia los independientes de clase media nos fue pésimo, porque no cobrábamos nada, no nos tocó nada. No, el IFE fue universal en un momento. No, a mí no me tocó. Bueno, sé que, no sé, capaz, bueno. Porque era Argentina. Sí. No, el IFE, Fue por ser cordobesa, ¿no? el IFE fue universal. Ministro, tenemos ahí para que la gente pueda pedirnos las preguntas hacia el ministro también de cómo se cobran estos bonos, cuáles son los requisitos, pueden comentarnos con el hashtag Hoy Se Habla TVN y preguntarle cuáles son los requisitos base para poder cobrar estos bonos. A ver, como decía antes, uno puede entrar igual a la página aportefamiliar.cl y están todas las preguntas y respuestas para la gente que quizás no alcance a ver ahora, que se quede con la página web, ahí va a poder, hay preguntas frecuentes. Chile Atiende también. En Chile Atiende también. Y en Chile Atiende están todos los servicios. Uno puede decir, ya, ¿qué es el subsidio único familiar? Uno entra, incluso si lo googlea, la primera página que va a tener de respuesta es Chile Atiende. Y puede decir, ya, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las exclusiones? Ahí está toda la información, pero básicamente la gente que recibe el subsidio único familiar o que recibe en su colilla de pago, en la planilla de pago, recibe asignación familiar o la gente que está en el subsistema de seguridad de oportunidades, lo sabe. Entonces, acá son los beneficiarios que han estado hasta el 31 de diciembre del 2022. Esos son los que reciben el bono marzo, con ellos se hace la nómina. Ahora, las personas que quieran acceder a alguno de los beneficios de la protección social, por ejemplo, si es que hay alguien que está en el 40 o en el 60% de menores ingresos y quiere tener subsidio único familiar porque tiene una carga, ya tiene alguien dentro de su ámbito de, no sé, un menor de edad o una persona dependiente, tiene que ir a la municipalidad. Ya. Y tiene que inscribirse para que esté no solamente en la nómina del pago del próximo año del bono marzo, sino para que mensualmente reciba los beneficios de la protección social, que uno puede decir es muy poco, etcétera, y es verdad, necesitamos subirlo, pero es algo que puede ayudar. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que habían 900.000, un poco más de 900.000 niños, niñas y adolescentes que no estaban recibiendo el subsidio único familiar y que pertenecían, según el registro que tenemos como Estado, al 40% de menores ingresos. Entonces uno decía, pero ¿cómo es posible que los niños y niñas no estén recibiendo este beneficio por un problema, ya sea de que se trabó en una municipalidad, en una Dideco, o que no tuvieron acceso a la información, o que nunca se enteraron, o algún problema burocrático? Bueno, como detectamos eso, nosotros en el proyecto de ley, el mismo que estamos viendo de ahora, también trae una parte que es automatizar el pago del subsidio único familiar sin que lo tengan que pedir las familias, sino que uno dice, allí donde hay niños, niñas y adolescentes, va a ser automático el pago del subsidio único familiar, que es mensualmente va a ascender a un monto de 20.000 pesos. Por lo tanto, una mamá, o imagínate, soltera, que es el caso de muchas familias monomarentales, que está en el 40%, que hoy día no tenía idea que tenía acceso a este subsidio único familiar, si tenía 2 o 3 hijos, por ejemplo, va a recibir 60.000 pesos mensuales durante todo el año y durante los 3 años que dura, que son prorrogables también, o sea, se pueden renovar, y eso es un apoyo que hoy día muchas personas no sabían que 900.000 niños, niñas y adolescentes que no estaban accediendo a este beneficio, cumpliendo todos los requisitos. Ministro, y bueno, este bono se va a pagar en distintas nóminas. Vimos la nómina del primer grupo. El grupo número 2 se va a pagar a partir del 1 de marzo, ¿cierto? Ahí vamos a ver la gráfica también. ¿A quiénes se les va a entregar este beneficio? ¿Para qué familias van en específico? ¿Por qué son distintas a las del grupo 1? El grupo 1 es porque es la nómina del subsidio único familiar que permitía tener los datos antes, porque son el corte del 31 de diciembre. Luego lo que tenemos acá es a las personas que reciben el pago a través del IPS, como la primera, los pensionados IPS que reciben el pago del beneficio regularmente, o sea, se aprovecha el pago que ya tienen. ¿A qué voy? Hay personas que reciben regularmente el pago por el Instituto de Previsión Social y se aprovecha esa misma fecha para que le aparezcan en la nómina de la planilla que ellos ya reciben. Así que ahí se aprovecha la segunda nómina de pago. Y la tercera es para los trabajadores, ya sean del sector público o del sector privado, y aquellos pensionados que tengan alguna carga que reciben asignación familiar. Y esa se paga el 15 de marzo. Y esa se paga desde el 15 de marzo. Claro. Oiga, ministro, ¿y se paga cómo? ¿En la cuenta RUT? Transferencia, sí, de la ¿Y cuenta. ¿Y una persona tiene que tener cuenta RUT si no tiene cuenta RUT? No todas las personas se hace a través de cuenta RUT. Hay gente que se hace incluso en zonas rurales, se hace con efectivo. O sea, van la gente y le pagan con el efectivo, y hay personas
que viajan, incluso en unas zonas muy extremas. Pero como en caja vecina, ¿cómo lo hacen? Hay distintas modalidades de pago. La más masiva de todas es la cuenta RUT. Se Sí. hace el traspaso hacia la cuenta RUT. Pero hay otras modalidades que se retiran por caja en las distintas iniciativas del banco y hay algunas zonas muy extremas donde van funcionarios a la casa a dejarle efectivo. Sí. Pero son los menos. No, claro, en las zonas muy rurales, me imagino. Exactamente. Ya. ¿Y este aporte familiar permanente tiene algún plazo para ser cobrado? ¿Por alguna razón alguien no puede hacerlo ahora en el mes de marzo? Sí, tiene un plazo bastante extenso. Si es que son, si no me equivoco, entre 6 o 7 meses. Voy a revisar, ahí sale en la página. Sí, dice pero que tienen estos 6 meses para poder cobrarlo y por lo tanto no hay ningún problema de si es que no puede ahora, va a tener varias Que instancias. se pierda, claro. Y tienen la posibilidad también durante un año de apelar. Si es que por alguna razón sentían que cumplían los requisitos y no aparecen en la nómina y dicen, oye, yo tenía derecho a esto, tienen a haber un año para generar distintos espacios de apelación, conseguir la información y poder hacerlo retroactivo en los casos que califique la apelación. Ministro, en caso de que se pueda lograr duplicar este valor que está en proyecto, ¿sabemos cuándo sería esa fecha? ¿Perdón? ¿Cuándo podríamos saber qué Estaba pasa leyendo en el tuit del- Estaba justo leyendo atrás. Esa es la pregunta que viene. Oye, ¿qué pasa con el trámite en el Congreso? ¿Cuándo podría dar luz verde? Yo creo que, o sea, para nosotros lo antes posible. Nosotros vamos a poner las urgencias al proyecto de ley para que sea aprobado, ojalá, en las primeras 2 semanas de actividad del Congreso. Y de esa manera que pueda venir a fin de mes la nómina completa de pago de una a los 3 subgrupos. Eso sería lo ideal, porque ya vas a tener la nómina de cuáles son las personas y por lo tanto vas a poder hacerlo en una sola oportunidad. Bueno, ministro, ya vio el spoiler, pero Estaba empezando a leer, disculpen. Fran dice, ministro, ¿qué pasa con la gente que no tiene carga si estamos en el 40%? No recibimos ninguna ayuda. En mi caso, con mi hija con discapacidad, que como está optando a la pensión con discapacidad, no puede ser carga mía y sus tratamientos y medicamentos son carísimos. Claro, lo que pasa es que el subsidio único familiar es el gatillante en estos casos para tener el bono marzo. Entonces, hay personas que optan a otro tipo de beneficios que son más altos que el subsidio único familiar y por lo tanto son permanentes durante todo el año. Entonces, en estos casos se da la situación de que los beneficios son excluyentes. Si tú optas a uno que es más alto, entonces te dan permanentemente ese monto que es más alto y te sale, entre comillas, o sea, no entre comillas, sale mejor en términos de cuánta plata te transfiere el Estado en términos de ayuda durante el año que tener este otro sistema que es de más bajo monto durante cada mes, como el subsidio único familiar, y que una vez al año te pagan el bono marzo. Entonces, en estricto rigor, a las personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de discapacidad o las personas pensionadas, por ejemplo, la gente con la PGU, reciben más recursos todo el año que las personas que están recibiendo, en este caso, por carga. Entonces, siempre se busca, de los distintos beneficios que tiene el Estado, que las personas puedan acceder al más alto, pero muchas veces eso genera que son excluyentes entre sí, pero que las personas opten, obviamente, al que es más alto de todos los beneficios. Ministro Yoyo Jackson, gracias por venir a conversar con nosotras Muchas una vez gracias más a ustedes, acá hoy. que estén sábado. muy Ministro, bien. antes que se vaya, Dígame. ¿cómo está su conejo? Hoy día lo operan. Así que estoy ¿Cómo se llama el conejo? Fito. Fito, mandarme un Sí, lo beso. estaban Fito, operando que porque se le salió mejore, como un quistecito, ¿sí? Como tenía un quiste, así que ahora mismo lo deben estar Bueno, mucha operando. suerte con eso Suerte, también. Fito. entonces, Suerte para ministro. Fito. Voy a preguntar Saludos. ahí Que le vaya bien. cómo salió. Gracias. Gracias. Chao. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Hoy se habla.